Buenas noches. Vamos a leer el mito de Poros y Peña. Tenéis el mito de Poros y Peña en vuestras fotocopias. Es el fragmento número 8. Y ya sabéis que todos los fragmentos están en Classroom. Si habéis perdido la fotocopia, lo podéis imprimir o directamente leer del Classroom. Primera lectura, ya sabéis que la primera lectura es simplemente para distinguir aquellas palabras o aquellas expresiones que no se entiendan, pero antes de hacer esa primera lectura podemos pensar un segundito si realmente esto es un mito. Solemos decir que este es el mito de Poros y Peña. Vale, habría que plantearse si es un mito, pregunta que ya os he formulado en una de las tareas respecto al mito de la caverna o alegoría de la caverna, si realmente es un mito. Los mitos son de tradición oral, por lo tanto, esto está escrito por Platón, no es un mito. Y segunda cuestión, es curioso que Platón en el libro 10 de la República expulse al poeta porque con sus mitos nos seducen y incentivan aquella parte emocional del ser humano causando el desorden de la polis, y luego en cambio escriba mitos, el mito de la caverna, el mito del carro alado, el mito de Poros y Peña. Normalmente son mitos, nos dice Platón, porque no puede expresar racionalmente algo, entonces es una forma metafórica de tratar algún tema como la inmortalidad del alma. Pero curioso, expulso al poeta de la ciudad, pero luego yo voy a utilizar las mismas tretas, engaños que hacen los poetas. Es cierto que los mitos de Platón son bellísimos. Siendo hijo, pues, de Poros el recurso y Peña la indigencia, Eros ha quedado con las siguientes características. En primer lugar, es siempre pobre y lejos de ser delicado y bello, como cree la mayoría, es más bien duro y seco, descalzo y sin casa. Duerme siempre en el suelo y descubierto, se acuesta a la intemperie en las puertas y al borde de los caminos, compañero siempre inseparable de la indigencia por tener la naturaleza de su madre. Pero por otra parte, de acuerdo con la naturaleza de su padre, está al acecho de lo bello y lo bueno, es valiente, audaz y activo, hábil cazador, siempre urdiendo alguna trama, ávido de sabiduría y rico en recursos, un amante del conocimiento a lo largo de toda su vida, un formidable mago, hechicero y sofista. Mas lo que consigue siempre se le escapa, de suerte que Eros nunca ni está falto de recursos ni es rico, y está además en medio de la sabiduría y la ignorancia. Pues la cosa es como sigue. Ninguno de los dioses ama la sabiduría ni desea ser sabio, porque ya lo es. Como tampoco ama la sabiduría cualquier otro que sea sabio. Por otro lado, los ignorantes ni aman la sabiduría ni desean hacerse sabios, pues es esto precisamente es la ignorancia una cosa molesta, en que quien no es ni bello, ni bueno, ni inteligente se cree a sí mismo que lo es suficientemente. Así pues, el que no cree estar necesitado no desea tampoco lo que no cree necesitar. ¿Qué palabras os suele costar de este texto? No muchas. La primera es indigencia. Indigencia es la falta de medios para alimentarse y para vestirse. Es sinónimo de pobreza. Un indigente es un mendigo. Urdir. Normalmente es la preparación para pasar los hilos en un telar, pero también metafóricamente se maquina. Normalmente decimos urdir, maquinar, pensar, planificar un crimen, pero aquí no es negativo, es positivo. Y por último, ávido, ansioso, codicioso, con ganas. Yo creo que no hay ninguna otra palabra que no sea difícil en este texto. Vamos frase por frase. Siendo hijo, pues, de Poros el recurso y Peña la indigencia, Eros se ha quedado con las siguientes características. Bien, os recuerdo que los corchetes son añadidos. ¿Y por qué son añadidos? Porque Poros para los griegos es el recurso y Peña la indigencia, pero para nosotros Poros y Peña no significa indigencia y recurso, por eso hay que traducirlo. Salvo que sepamos griego, tenemos que traducirlo. Tenemos que pensar, ¿por qué Platón se inventa? Porque obviamente se inventa que Eros tiene dos padres, pues un padre y una madre. ¿Por qué? Se lo inventa para decirnos que Eros tiene dos características diferentes. Entonces es una forma poética. En primer lugar, es siempre pobre
y lejos de ser delicado y bello como cree la mayoría, es más bien duro y seco. Descalzo y sin casa, duerme siempre en el suelo descubierto, se acuesta en la intemperie en las puertas y al borde de los caminos, compañero siempre inseparable de la indigencia por tener la naturaleza de su madre. ¿Qué ha heredado de su madre? La indigencia. ¿Y por qué? Porque es pobre. Y aquí nos describe, ¿no? Va descalzo, no tiene casa, duerme en la calle. Bien, ¿por qué esa descripción? Pues para indicar que cuando uno está enamorado carece de algo, por eso lo pasa uno tan mal, porque le falta algo que desea y que no tiene. Por el otro lado, nos dice Platón, pero por otra parte, de acuerdo con la naturaleza de su padre, está el acecho de lo bello y lo bueno, es valiente, audaz y activo, hábil cazador, siempre urdiendo alguna trama, ávido de sabiduría y rico en recursos, un amante del conocimiento a lo largo de toda su vida, un formidable mago, hechicero y sofista. Cuidado con la palabra sofista, no se refiere en este texto a aquellos que venían de ciudades extranjeras y daban clases de retórica. Se refiere a que sofista es porque es hábil con la palabra, seductor, convincente. Entonces, de parte de su madre ha heredado la pobreza, carezco de algo. De parte de su padre ha heredado, en cambio, ser activo, valiente, audaz, estar todo el rato maquinando, pensando. Es decir, que hay un aspecto positivo y un aspecto negativo de estar enamorado. Por una parte, me falta algo, pero por otra parte tengo unas energías que nunca he tenido. Broma de la profesora, estoy enamoradísimo, me levanto a las 7 de la mañana, me visto, me maquillo, me peino, me pongo monisísimo, monisísima para ser el primero en el instituto. ¿Y por qué hago todo ese esfuerzo? Porque estoy enamorado y espero encontrarme con la persona amada. No lo haría si no estuviera enamorado. Así que ese sería el aspecto. Curiosamente, vale, esto es una chorradita, ¿no? El aspecto negativo viene de madre, el aspecto positivo de padre, pero ya sabemos que los griegos eran muy machistas. Más lo que consigue siempre se le escapa, de suerte que Eros nunca ni está falto de recursos ni es rico y está además en medio de la sabiduría y la ignorancia. A ver, hay unos corchetes con unos puntitos, quiere decir que nos hemos saltado algo para que el texto sea más cortito y más ligerito, ¿no? Y ahora introducimos un nuevo tema, que es el tema de la sabiduría y la ignorancia, que aquí nos recuerda que justamente la filosofía, que es ese amor a la sabiduría. Vale, vamos a relacionar el amor que hemos visto, por un lado, es esa carencia, pero también ese ímpetu, esas ganas, esa energía increíble que me da el amor con la sabiduría. Pues la cosa es como sigue. Ninguno de los dioses ama la sabiduría ni desea ser sabio, pues ya lo es, como tampoco ama la sabiduría cualquier otro que sea sabio. Aquí ya lo hemos visto, porque por ejemplo en un texto de Aristóteles se decía que el ser humano es un animal político, pero los dioses no, porque están por encima, no necesitan de los otros, no tienen carencias, son autosuficientes, pero nosotros no. De nuevo aquí no encontramos esta idea de que los dioses son perfectos y dado que son perfectos no requieren de los otros, no aman. ¿Verdad? Y alguien me dirá, pero Zeus no amaba, no hay mitos donde Zeus tiene amores. Bueno, hoy en día no diríamos que son amores, diríamos que más bien Zeus cometía muchos delitos, ¿vale? Pero es que la mentalidad era otra. Y en segundo lugar, ¿vale? Que los mitos populares hablen de Zeus y Dafne, por ejemplo, no quiere decir que para los filósofos tengan en mente a Zeus y raptando, por ejemplo, a Europa. Por otro lado, los ignorantes ni aman la sabiduría ni desean hacerse sabios, pues en esto precisamente es la ignorancia una cosa molesta, en que quien no es ni bello, ni bueno, ni inteligente se cree a sí mismo que lo es suficientemente. Bien, tenemos a los dioses que no aman, pero luego están otros, que son justamente los ignorantes. Los ignorantes son aquellos que justamente ya se creen sabios. ¿Nos suena de algo? Nos acordamos que Sócrates, con su método, y aquí sí que Sócrates, no Platón,
con su método, lo que hacía en su primera parte era hacer preguntas para el otro se diera cuenta que no sabía. Entonces está el sabio, que es un dios, pero también está el que se cree saber sin serlo, ¿de acuerdo? Así pues, el que no cree estar necesitado no desea tampoco lo que no cree necesitar. Por lo tanto, el, eh, el amante, el amado, el enamorado, no es ni un dios, que ya es sabio, ni un ignorante que cree saber, es alguien que tiene una carencia y que busca. Entonces, estamos dándonos cuenta que el amor para Platón no es el amor tal y como lo consideramos. El amor para Platón es la búsqueda de sabiduría y por lo tanto el amor lo que nos permite es tener esas ganas, ese impulso, esa energía que nos permite alcanzar el verdadero conocimiento. Vamos con las preguntas. ¿Qué simboliza Poros? ¿Qué simboliza Peña? Vale, a ver, Poros es el recurso, Peña la indigencia, ya, pero hay que verlo en el contexto de que son los supuestos simbólicos padres de Eros. Peña, la pobreza, la indigencia, es que cuando un ser humano está enamorado, carece, desea algo que no posee. ¿Qué es Poros? El recurso, las ganas, la energía, el ímpetu que le permite justamente buscar, no alcanzar, porque nunca lo alcanza, porque nunca va a ser perfecto, el ser humano no va a ser un dios, pero esas ganas, ese impulso, esa inteligencia que le permite. ¿Cuál es la causa del amor según Diotima? Pues, como vemos, para Diotima es un daimon, no es un dios, es algo intermedio. No es, por lo tanto, como habían pensado, un ser bellísimo, joven y maravilloso. ¿Y por qué afirma Diotima que el amor es filósofo? Bueno, porque hemos visto que el amor es esa búsqueda de la sabiduría. ¿Y quién es el que busca la sabiduría? El filósofo, que nunca la alcanzará, que siempre pretende alcanzarla, pero nunca lo logra. El verdadero enamorado es justamente el filósofo. Y por el momento lo dejamos aquí. Hasta ahora.